Bueno, nuevo bloque aquí en Hoy Nos Toca. A ver, nos vamos a meter en un tema que tal vez para los argentinos sea un poco raro, extraño y demás, ¿no? Para los mexicanos, lo que contábamos antes, es una celebración, es el Día de los Muertos. Claro. Es una gran fiesta, inclusive Sí. también, en las calles, ¿no es cierto? Bueno, ahora con la cuarentena y la pandemia, veremos a ver cómo se desarrolla en México. Pero vamos a estar hablando del Día de los Muertos, sí, que es el próximo 1 de noviembre, y estamos en comunicación con Natalia Barrera. Natalia es alquimista, ¿sí? Y además es creadora, lo voy a leer bien para no equivocarme, es creadora del método Alquimia Femenina. ¿Es así, Natalia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. ¿Qué significa ser alquimista? Bueno, un alquimista es el que decide hacer ese camino interior hacia descubrir el origen de lo que le pasa, y eso te lleva a estudiar cómo funciona el universo. Por eso dentro de alquimia se estudia mucho lo que es la física, en especial la física cuántica, todo lo que es la biología, neurociencias, pero desde un lugar mucho más holístico y más integrado con un aspecto energético y emocional. Ajá, pero digamos, a ver, para ser alquimista, porque es toda una ciencia, ¿no? Que para algunos, bueno, es bastante especial y particular, otros la toman como algo natural, como me imagino lo tomarás vos. ¿Qué es lo que hacen cotidianamente? A ver, contanos un día de un alquimista. Bueno, lo principal es escucharse. ¿Por qué? Porque a través de nuestras palabras nosotros podemos descubrir hacia dónde observamos, es decir, cuáles son nuestras programaciones inconscientes y desde dónde estamos gestionando nuestros estados emocionales y nuestras elecciones. Ajá. La palabra es muy importante. Esto se ve en muchas culturas, especialmente inclusive en la Biblia, el tema de la palabra profeta, y de usar la palabra desde un lugar de vehículo con este espacio espiritual, pero que tiene mucho que ver con la relación de neurociencias, ya que la misma neurociencia llega a la conclusión de que toda creencia y que todo paradigma empieza por un lenguaje, ya sea simbólico o un lenguaje textual. Ajá. Entonces el acto de aprender a entender cómo funcionamos, cómo funciona la mente, por qué me siento con angustia, de dónde vienen los ataques de pánico, esas preguntas que muchas veces uno se hace y que a veces son las que dan origen a este camino, que es justamente querer sanar, querer entender por qué uno no gana dinero, por qué siempre atrae las mismas historias. Y ese tipo de preguntas son las que empezamos a analizar dentro de lo que es la escuela y dentro del camino que se llama Alquimia Femenina. Ajá. Y hablando del Día de los Muertos, que es una celebración, como decíamos, en México, que ha tenido una trascendencia muy grande. Mencionábamos la película Coco, que obviamente refiere justamente a eso. ¿Por qué se celebra la muerte? Bueno, la muerte en todas las culturas es vista con otros ojos. Nosotros tenemos un concepto de muerte en base a la pérdida, al dolor y a la angustia. Tanto en México como en muchos lugares se festeja el Día de los Muertos en conmemoración a ese cambio y a esa transformación. En la antigüedad, en estas fechas, desde el 31 de octubre, que es el Día de las Brujas, que es la previa antes del Día de los Muertos, en el hemisferio norte, que es el inicio del otoño y del invierno, empieza esa etapa oscura, esa etapa oculta, donde nos invita a una introspección, a ese balance antes de que llegue el fin de año, que nos invita a dejar morir lo que tiene que morir. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza nos enseña que si queremos florecer y crecer, primero tenemos que pasar por nuestro propio otoño, soltar, despojarnos de ciertas cosas, de creencias y estructuras, y poder así evolucionar en esa introspección que te invita el invierno, que es esa frialdad de esa soledad, que todos le tenemos miedo, pero que es como ese aspecto del ermitaño que se mete hacia adentro y que casualmente en este año 2020 todos nos tuvimos que meter hacia adentro y hacer esa introspección obligados y empezar a analizar nuestra vida y nuestra realidad. Claro. Claro, porque además lo que ellos consideran como algo festivo, que también hay en algunos lugares de del norte, por ejemplo, de la Argentina, también se lo considera una fiesta porque se supone que uno estaría elevándose de alguna manera. El ser humano se eleva, ¿no? De alguna manera y mejora su vida. Claro, porque se cree que en estas fechas el velo que divide los vivos y los muertos, ese velo está más delgado, es decir, ese mundo visible e invisible se hace más delgado y entonces es como que uno tiene más comunicación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está este mito?
porque casualmente en el hemisferio norte está el inicio de esa época oscura, el inicio de esa oscuridad que trae el otoño y el invierno, mientras que en el hemisferio sur está entrando la primavera y la etapa del verano, que sería el inicio de la luz. Este yin y yang que se produce en la Tierra es lo que ellos llaman este velo que se vuelve como que se hace esa conjunción y esa transformación que trae el concepto de muerte. Desde el lado de la luz, desde este lado que viene la primavera, se hacía esa muerte de transformación, pero desde un aspecto hacia el crecer. Se hacían las iniciaciones y los rituales que tenían que ver con abandonar el aspecto infantil. Ajá. Es decir, en la etapa de la pubertad, cuando el niño y la niña ya estaban listos para hacer una etapa más madura y más sexual, hacían rituales en estas fechas que tenían que ver con ese pasaje. Nosotros nos perdimos esos rituales y hoy, por ejemplo, vemos personas que tienen 40, 50 años y que todavía tienen aspectos infantiles, porque estos rituales, el beneficio que tenían a nivel inconsciente era hacer ese pasaje de maduración y de entender que cuando se hacía ese ritual, la misma persona estaba decidiendo ponerse en un lugar de valor, de poder, de héroe, y decir, yo ahora puedo sola. Y eso hacía que podamos madurar desde un lugar mucho más simple y mucho más ritualesco de alguna manera para poder entenderlo a un nivel simbólico. Lo que pasa es que el tema de la muerte, todos le temen. Yo no le temo, la verdad no le temo a la muerte. Sí, le temo a la muerte violenta, ¿no? Es decir, y en especial uno le teme a la muerte del otro, a la pérdida, como decía justamente Natalia, ¿no? Entonces uno lo ve como algo antinatural y en realidad la muerte es algo natural, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, en esta pandemia o en esta cuarentena se ha exacerbado un poco más todavía el miedo a la muerte, digamos, por este virus que nos rodea, ¿no es cierto? Hoy la Argentina tiene más de 30.000 muertes y eso ha llamado mucho la atención, ha preocupado mucho, ¿no es cierto? Pero el culto de la muerte, y no estoy hablando no sé, del culto a San la Muerte, que es otra cosa, ¿no es cierto? ¿O es lo mismo? No, es otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa, claro, exactamente. Por eso digo, para diferenciar, porque bueno, dice, bueno, pero San la Muerte, no es lo mismo de esto que estamos hablando, sino estamos hablando, inclusive hasta lo que habla la película Coco, ¿no es cierto?, de recordar al que murió, que sigue vivo en nosotros a través del recuerdo, ¿no? Exactamente, lo que se hace en la película Coco, que es lo que hacen en México, en estas fechas encienden velas a sus ancestros con unas imágenes, inclusive ponen un plato más en la mesa como una invitación a que puedan venir a cenar a casa. Y se hace esto en conmemoración a entender que la muerte, por más que sea física, el ser, el espíritu sigue vivo. Sí. Esta creencia y este festejo deja en evidencia que lo que se cree es que somos más que un solo cuerpo, que tenemos muchas vidas, acá aparecen los aspectos de la reencarnación, y lo que se hace en esos rituales básicamente es poder hacer esos duelos que quizás a veces no podemos, por ejemplo, con todo lo que pasó este año, mucha gente no se pudo despedir de personas que fallecieron, y este proceso de rituales nos ayudan mucho a poder cerrar esos ciclos y poder hacerlo quizás como lo hacían nuestros ancestros, desde un lugar muy amoroso, que es encender una vela quizás a nuestros abuelos, a nuestros padres que ya no están, y poder hacer esa introspección de entender que ellos están con nosotros a través de los recuerdos, a través de las enseñanzas que nos dejaron, y poder hacer este tipo de rituales nos ayuda mucho a soltar esas emociones y a sentirnos un poco más cerca de esos recuerdos, y además no dejarlos ahí como olvidados. Claro, y además este tipo de culturas, como el caso de México, yo tuve la oportunidad de viajar y además, bueno, por películas, por documentales y demás, uno sabe que la gente mayor para ellos es sabiduría. Claro. Digamos que se supone que es lo que están más cerca de la muerte, ¿no? Digamos, entre comillas. Entonces es también un culto a la persona grande que se supone que es la que más sabe, la que nos enseña. Exactamente, o sea, la vejez nosotros lo vemos como algo malo, como diciendo, bueno, cuando más viejo sos, como que ya no servís. Y en realidad en las culturas más antiguas era al revés, porque la persona más anciana era la que tenía más sabiduría por su camino, por su experiencia propia. Y hoy quizás lo vemos tarde, vemos esa mirada o esa comprensión, la vemos tarde porque
nos cuesta un montón aprender a escuchar a los mayores, Claro. o aprender a escuchar desde otro lugar, no desde el juicio o desde nuestras expectativas. Por eso cuando la persona fallece, ahí aparece el verdadero amor. O sea, la enseñanza que trae la muerte es justamente una enseñanza de amor, porque cuando perdemos a alguien, ahí es cuando realmente aparece el amor verdadero, porque ahí empezás a extrañar realmente a la persona. Claro. Sin embargo, cuando estaba viva, quizás no lo valorabas tanto. Claro. Pero es cuando está esa falta, esa pérdida, que uno se empieza a replantear lo importante que la persona era. Y así nos pasa con todas las cosas. Por eso, en estas fechas lo que se hace es empezar a analizar la muerte desde un lugar de transformación y no esperar a que las cosas se terminen para poder expresar lo que queremos y expresar nuestro amor frente a los seres queridos, pero también entender la muerte como un proceso natural de la naturaleza. Tal cual. Porque la muerte es parte de nuestro camino y tenemos que aprender a dejar morir, sean relaciones, sean hábitos, sean etapas de nuestra vida, porque a veces hay cosas que ya no las podemos hacer, por más que nos gusten, y también habla de una maduración. En esa muerte, en ese soltar, en esa transformación, uno empieza a renacer como alguien nuevo. Si nosotros miramos nuestra vida desde donde estamos ahora y nuestro pasado y nos comparamos, vamos a darnos cuenta que pasamos por muchas muertes, que la persona que éramos hace 10 años atrás es bastante diferente a la que está hoy. Y así va a pasar durante bastantes ciclos, porque somos como la naturaleza. Tenemos nuestros ciclos, tenemos nuestras historias. El tema es que cuando no dejamos que la muerte nos atraviese de alguna forma y nos animamos a transformarnos, pasa que volvemos a repetir historias. Y eso se ve mucho en la película Coco, Claro. cuando se repite la historia de los ancestros. No, y Esto ocurre cuando... Exacto, eso es cuando lo que mencionaba justamente Andrea, ¿no es cierto? El tener no solamente el respeto, sino recordar la sabiduría todavía, obviamente, de aquellos que ya no están. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho. ¿Hay alguna página, alguna red social que alguien... Ahí la tenemos, ¿no? Ahí está, mira. Justamente, mira que eso. Sí, en mi Instagram, nataliabarrera.escuelanefer, y en mi canal de YouTube tienen montones de videos gratuitos para poder ver y poder autoanalizarse. ¿Cómo es el canal de YouTube? Natalia Barrera. Natalia Barrera, ahí mismo te encuentran entonces. Bueno, Natalia, gracias por esta charla, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Natalia Barrera, alquimista y además creadora justamente de este sistema. Es interesante, ¿no? Porque es otra cultura, ¿no? Pero acá en Argentina, en algunos lugares... En algunas provincias del norte... No, ¿viste? ni hablar. Claro, Exactamente, tenés razón. también es una fiesta. Tenés razón, sí, exactamente. Así como es el de la Pachamama, claro, exacto. entre otras, inclusive, bueno, vírgenes, ¿no es cierto?, que se veneran y demás, también es una situación muy fácil, particular, Sí. ¿no? Bueno.